tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación a los compañeros de Yarna. Yo creo que hablar de último tenía una ventaja de decir lo que ya se ha dicho, pero también tiene una desventaja, ya no tenía nada que decir, ya se dijo todo. Entonces me toca a mí pues, hacer el comentario correspondiente a la presentación aquí del doctor. Pues en realidad, inicialmente quisiera plantear que es un ejemplo, y como él lo decía, modestamente, es un ejemplo para los pueblos de América, sobre todo para los pueblos como nosotros, en donde la población es altamente indígena. Yo no confío en el censo. En realidad, el censo no refleja nuestra realidad multicultural, pero este caso es un ejemplo para sacar el tema a la luz, discutirlo abiertamente y con relación a lo que decía aquí la doctora. Se trata de discutir no con los amigos políticos, se trata de discutir con los sujetos del político. Y en este caso, pues uno de los logros que Perú tiene, pues es de avanzar en esa línea de tener una organización. Sin embargo, haciendo referencia a lo que practicamos en nuestras comunidades, desde el momento en que hemos hecho resistencia, desde el momento en que hemos estado planteando demandas al Estado, yo creo que a los pueblos indígenas hemos estado exigiendo ese derecho a que se pregunte, a que se consulte, ¿no? Porque ya desde 1567, o 56, perdón, 62, en el caso de Totonicapán, teníamos planteado nuestras demandas contra la corona por recuperar nuestras tierras. Y así ocurre con muchos de los pueblos indígenas en Guatemala. Entonces, estamos completamente convencidos de la importancia del convenio 169, pero encontramos a un convenio 169 que nos llegó un poquito tarde ya para ayudarnos, digamos, en esa lucha que históricamente se ha desarrollado en los pueblos indígenas. Un siguiente paso creo que es un ejemplo de cómo el Estado peruano, según mi apreciación, se despoja de cierto estatocentrismo, decía aquí la doctora, ¿verdad? En ese momento, estatocentrismo. Yo ya me aprendí otra palabra, el estatocentrismo. Se despoja de esa parte, pero yo creo que tiene una connotación sumamente importante para el caso de Guatemala. Hablar o discutir una ley o un reglamento, inicialmente, independientemente de su contenido, de consulta previa, implica la aceptación real de la existencia de pueblos indígenas en Guatemala. Lo que sí es cierto es que formalmente hemos avanzado. La Constitución dice que el pueblo, el Estado de Guatemala está formado con diversas expresiones de semejanza humana, ¿verdad? Los acuerdos de paz y todo. Pero en la realidad, eso es un discurso, no se practica. Dígase entonces, en el caso nuestro, me voy a ir abordando algunos aspectos propios. El caso nuestro en Totonicapán no es posible que los títulos reales hayan salido a favor del común de Totonicapán, pero quien dispone del bosque comunal sea la municipalidad de Totonicapán. Lo digo con todo respeto, no es como ánimo de generar polémica institucional, pero por ejemplo, en 1978 le otorgó una servidumbre de electricidad allí. En 2011 le otorgó una servidumbre a Teresa. En 2012 una donación a la Universidad de Santa Ana. Y está ofreciendo otra donación de terrenos al organismo judicial, para un complejo judicial, al INTECAP para crear un centro de capacitación. Entonces, el titular del derecho no existe. En unas diligencias voluntarias de rectificación de área, en Totonicapán, una de las parcialidades pide rectificar el área territorial que tiene y la municipalidad dice que no afectan intereses del pueblo de Totonicapán, en nombre del legítimo. Entonces creo que discutir ese paso que los peruanos han dado, es decir, se despojan de una parte de ese poder y aceptan la existencia real de esos pueblos y que pueden decidir sobre sus propios modelos de desarrollo. Por el otro lado, como decía aquí el doctor, se establece en el convenio 169 un proceso para poder desarrollar ese diálogo con los pueblos.
Pero ese diálogo, en realidad, como ellos lo plantean, no es informativo, no es un diálogo electoral. Creo que eso es una parte de lo que nosotros tenemos que superar. Creo que en la desesperación, y perdonen si me equivoco, pero es mi apreciación, en la desesperación de nuestros pueblos, para que sean reconocidas las decisiones que se toman en las consultas, han estado utilizando ese proceso de 76 consultas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Utilizar un padrón no es propio de los pueblos indígenas. Utilizar un registro no es propio de los pueblos indígenas. Sin embargo, ante la búsqueda ya cansada, diría yo, en algún momento, de poder encontrar un respaldo jurídico, se ha acudido a ese extremo y aún así, lamentablemente, la Corte de Constitucionalidad, las resoluciones que tiene, no son favorables. Entonces, el proceso de consulta, y aquí tocando un poquito, no el libro sagrado, sino que yo leo los libros más importantes de nuestros pueblos, Okbuk, Chilambalán y otros, para no entrar en más detalles, dice claramente que la consulta es solamente uno de los pasos del procedimiento de los pueblos indígenas. Está la convocatoria, el diálogo, la consulta y la decisión. Y eso lo cumplen los pueblos indígenas. Entonces, por eso le decía aquí a Eliseo Pablo, le decía, bueno, a don Pablo, dígame Pablo. Entonces, yo le decía, no necesitamos que el Estado nos diga cómo debemos hacer la consulta. Y es justamente lo que hace en la Ley de Consejos de Desarrollo. Y es más, es un atentado en contra de nuestro pueblo, lo que dice el artículo 20 del Código Municipal. Que para que nos puedan o nos tengan representados y que tengamos un interlocutor válido, tenemos que organizarnos como comunidad indígena, a merced de desaparecer nuestra existencia histórica. O sea, vamos a nacer hoy 20 de febrero si hacemos la escritura de constitución de pueblo indígena. O sea, nos olvidamos de todo nuestro pasado. Entonces, aquí el Popo, justamente en el primer capítulo, y utilizo el de Adrián Recinos, dice: llegó entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Bucumats en la oscuridad de la noche, y hablaron entre sí, Tepeu y Bucumats. Hablaron pues, consultaron entre sí y meditaron, se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Esta práctica se sigue realizando todo el tiempo en nuestras comunidades. O sea, es constante. Después de la experiencia directa, porque como comunitario participamos en las asambleas comunitarias, pero en la experiencia directa el año pasado, como alcalde comunitario, como presidente de 48 cantones, estamos en constante consulta. Nos reunimos, platicamos, discutimos los temas, se aprueba, no se aprueba, y lo último es la decisión. La consulta es solamente una parte de ese procedimiento. Vuelvo entonces al caso peruano. ¿Qué ocurre? Reconocer que eso lo tengan los pueblos indígenas es despojarse o desarraigarse de un poco de ese poder concentrado en el Estado libre que siempre hemos tenido. Entonces, esa es una situación que creo que valdría la pena que lo reflexionáramos, ¿no? Partiendo del ejemplo peruano, discutirlo, hacerlo directamente con los interesados, todos los interesados. Entonces hablaba de las consultas que se han realizado, las 76 y las resoluciones de la Corte. Bien, nosotros ratificamos el convenio 169, pero es importante el tema del famoso bloque de constitucionalidad. Entonces el Estado de Guatemala, cuando reconoce que el convenio entra dentro de ese bloque de constitucionalidad, yo creo que se compromete, pero en la realidad no se practica, no se llega a operativizar ese convenio. A partir de ahí creo que hay dos cuestiones que debemos abordar. Los compañeros que están de acuerdo con la reglamentación del 169 y quienes yo me junto por el otro lado, en donde no hay necesidad de reglamentar el 169. En todo caso, es una ley, forma parte del sistema jurídico nacional, en consecuencia no tenemos que hacerle un reglamento a los pueblos indígenas, ¿verdad? Para hacer el procedimiento de consulta, porque ya lo tienen. Hacer un reglamento para los pueblos indígenas sobre consulta implicaría el desconocimiento de su propio sistema jurídico. Y hemos porque hemos puesto algunas palabras por ahí,
Hemos realizado todo un proceso y bastante difícil, hablando de guías jurídicas, ¿verdad?, para que se reconozca. Y en este momento hay algún pequeño avance por ahí, que me atrevo a decirlo, dentro de las instituciones del sector justicia, en donde el concepto a utilizar, según su opinión, es el de sistemas jurídicos en Guatemala. Y eso es un avance, aunque sea formal y discursivo, pero es un avance. Sin embargo, aceptar la reglamentación para que se establezca un procedimiento por pueblos indígenas implica el desconocimiento de todo su esfuerzo que se ha hecho. Es obvio, hay en la desesperación, creo yo, esa necesidad de poder establecer algún mecanismo para que se reconozcan esos procedimientos de consulta. Finalmente, en esta parte, creo yo que no debemos confundir dos sentencias de la Corte: la sentencia de 2012 y la sentencia de 2011. La sentencia de 2011 sobre el amparo que se otorgó en el caso de la ley de consulta, y en el 2012 la sentencia que amparó a uno de los municipios de Santa Rosa, creo que es, con relación a un procedimiento de consulta. En este caso no se amparó a pueblos indígenas, en el caso de Santa Rosa se amparó justamente a un consejo de desarrollo, pero no es pueblo indígena. Y al hacer la reflexión entonces, en el caso 2011, en donde se ampara con relación a la ley a la reglamentación sobre consulta, se ampara a personas individuales, no se ampara a comunidades indígenas, se ampara a personas indígenas con representación en personería jurídica, porque ya estamos inscritos en el registro, ¿no? Porque si uno de ellos no hubiera aparecido con DPI, seguramente no hubiera sido reconocido como amparista. Y eso ocurre también en los pueblos indígenas. Algunos no estamos registrados en el programa, entonces no figuramos como seres humanos o como personas con derechos. En este caso, las personas individuales fueron amparadas. En el caso de Santa Rosa, fueron amparados como organización con personalidad jurídica. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante como seguir en esa reflexión, y para abonar, si parece, en cuestión de la personería jurídica. En su desesperación para la protección del bosque comunal de Totonicapán, los 48 cantones, diría yo, cometimos un grave error que luego subsanamos: la creación de la ULEUCHEJA, que seguramente algunos conocen. Se creó la ULEUCHEJA como un mecanismo para la defensa del bosque comunal, precisamente porque el juzgado de primera instancia de lo civil no reconoce al pueblo indígena de Totonicapán para defender el bosque comunal. Lamentablemente, como ONG, se empezó a corromper y hubo necesidad de expulsarlo de todo el país, y se creó lo que ahora llamamos la Junta Directiva de Recursos Naturales. Entonces, en ese aspecto, sí vale la pena como que estas experiencias de cómo el Estado, para reconocernos, nos exige determinadas condiciones. El último caso que tenemos es en el caso 170, donde las razones son las demandas sociales. La Cámara de Amparos excluyó a los 48 cantones por no tener personalidad jurídica. Entonces solamente dejaron al presidente, por ser persona individual, tercero interesado, y como es abogado, tiene derecho a participar dentro del proceso. Bueno, pedimos que se autocertificara lo conducente, ¿verdad? Pero en la sentencia no se puede certificar lo conducente. Entonces, a raíz de esto, pues yo creo que vale la pena entonces tomar estos ejemplos, traerlos a la discusión, ver cómo nosotros pues podemos discutir abiertamente estos casos. Y algo que decía el doctor al inicio: esto reduce conflictividad. Tenemos el caso de Marías, tenemos el caso de San Mateo, tenemos el caso mismo de Totonicapán, tenemos el caso de Zipacapa, todos los casos que seguramente ustedes lo tienen mejor enlistado que ¿cuál es la lucha fundamentalmente? El territorio. El territorio, y entre estos casos, pues ya mencionaba yo en el caso de Totonicapán, y don Aaron Pola nos hizo el grandísimo favor de
sistematizar un poquito toda esta experiencia, y él nos plantea esto: tributos, servidumbre y territorio. A lo que nosotros agregamos, ¿verdad? Dentro de nuestra experiencia vamos agregando algunos otros aspectos, como nuestro propio modelo de desarrollo, nuestra propia educación, nuestro propio sistema de justicia, nuestro propio sistema político, que lamentablemente no es consultado. Y vuelvo entonces al punto inicial: hacer este tipo de ejercicios con los pueblos indígenas aquí en Guatemala, doctor, seguramente nos traería una reducción de conflictividad. Entonces creemos que en la medida en que nosotros podamos hacer esa interlocución con el Estado de Guatemala, seguramente vamos a reducir no solamente la conflictividad, sino que vamos a ir satisfaciendo de mejor manera las necesidades de la población. Por el otro lado están los temas de que hemos estado como pueblos indígenas haciendo las peticiones de consulta. Creo que es un elemento que hay que tomar en cuenta. Los pueblos indígenas han estado haciendo consultas, vamos por 78, creo que no estoy mal, 78 consultas, pero el Estado no pregunta. El planteamiento del doctor es al revés: es el Estado el que va y consulta. Aquí es la población la que viene y dice: mire, ya consultamos a la población, y la población dice no. Es lo que nos pone en evidencia nuevamente lo planteado inicialmente: el Estado, o la clase que gobierna el Estado, no está en la disponibilidad en este momento, creo yo, no está en la disponibilidad de discutir estos temas y despojarse de este tipo de poder que ha concentrado durante muchos siglos. Creo que por ahí irían los comentarios que debo hacer, ¿verdad? Debe establecerse ese mecanismo, pero reiterar que no son las fórmulas que vienen desde afuera, porque la experiencia de los pueblos indígenas en materia de defensa de su territorio, en materia de defensa de su propio sistema y de sus propias tradiciones, seguramente ha sido muy valiosa, pero el Estado de Guatemala no la ha tomado en cuenta. Entonces, al momento de hacer ese acercamiento, seguramente lo que vamos a encontrar es inicialmente algo que el doctor decía: inicialmente los diálogos no son de confianza, y los pueblos indígenas no confiamos en el Estado. En realidad no confiamos en el Estado, porque el Estado siempre ha mentido. Y creo que una de las experiencias ingratas que tenemos el día de hoy, posiblemente se enteraron ya por los medios de comunicación que le dieron una ayuda humanitaria a las víctimas del 4 de octubre. Pero ese no era el trato con el que terminó ahorita. Las conversaciones se iniciaron y claramente se dijo: el gobierno, no confiamos en el gobierno porque siempre hace todo lo contrario a lo que se acuerda. Y los acuerdos a que se llegaron por el gobierno no se cumplieron, porque ese resarcimiento debió haber sido hecho por mi papá, ¿verdad? Y que era un tipo de ayuda humanitaria. Obviamente ya hubo demasiada propaganda, pero el día de hoy por ese asunto. Entonces, esa desconfianza que tienen los pueblos indígenas hacia el Estado, principalmente hacia el gobierno, porque el Estado somos todos, pues se pone de manifiesto. Otra experiencia de desconfianza que se ha tenido, pero que ha tenido algún tipo de fortalecimiento y de acercamiento, es con el sistema de justicia, que esto lo hemos desarrollado en Totonicapán también, en donde se inicia con una serie de tensiones, de desconfianza entre autoridades indígenas y autoridades del sistema de justicia estatal, y que termina con la suscripción de acuerdos, y que se mantiene ese espacio de relación para ver hasta dónde se puede llegar. Digamos, 3 años de discusiones, de confianzas y desconfianzas, pero creo yo que ese espacio abierto y ejemplo que nos ponen los hermanos peruanos, y sobre todo el gobierno peruano, de acercarse a realizar procesos de consulta, creo que es valioso, no para tomarlo, para copiarlo, sino para tomarlo de referente, como decía el doctor, y con eso estoy terminando, porque cada uno de nuestros pueblos tiene sus propias dinámicas. Iniciar un proceso de discusión a fondo para que podamos, pues, reducir la conflictividad y podamos de manera conjunta, de manera alterna, proponer el modelo de desarrollo que necesita nuestro país. Dije que iba a terminar, solo quedó entonces decir: en el caso de los pueblos indígenas, creo que existe una apertura tal que esa apertura ha sido traicionada por el Estado.
Solo el hecho, y yo parto del principio que utilizamos en pueblos indígenas, el principio de unidad, la persona. En ningún momento nosotros, como pueblo indígena, tratamos de salvaje a nadie. Al extranjero le decimos Kashlanguna, gente que viene de fuera, pero nunca se le dijo salvaje, siempre se le dijo pequeño. Y quisiéramos solamente ese trato, que nos traten como seres humanos.